De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Ya venía titulado este mensaje, La Iglesia de los Últimos Tiempos. La Iglesia de los Últimos Tiempos. Es maravilloso poder encontrar en la palabra de Dios tantas promesas para nuestra vida. Es maravilloso encontrar en la palabra de Dios cómo Dios siempre nos está dando esperanza. Aún en medio de la dificultad que podamos estar pasando, atravesando, podemos ver la mano de Dios moverse. Podemos ver la mano de Dios manifestarse en medio de nuestra vida, de nuestra familia. Aún en medio de las crisis que puede haber a nuestro alrededor, Dios no está en crisis. El cielo no está de crisis. En el cielo no hay pandemia. Puede levantar su mano y decir, en el cielo nada cambió. Dios sigue siendo Dios. Pero es necesario que nosotros le creamos a Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos, testificamos, pero no le creemos a Dios. Leemos la palabra, pero no nos atesoramos, no nos agarramos de esas promesas. Y hoy quiero compartirle la historia acerca de los primeros discípulos. Esos hombres que decidieron tomar la cruz y seguir a Jesús. Y quiero que leamos el capítulo 2, versículo 43. Y tiene como título La vida de los primeros cristianos. Muchos conocen esta historia y saben que Dios hizo cosas tremendas a través de los discípulos de Cristo. Sabemos que Dios en este tiempo quiere manifestar su gloria sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros Él quiere revelar su gloria. Porque el anhelo ardiente de la creación es esperar que los hijos de Dios manifiesten el poder de Dios. Y dice el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en ¿qué dice? En común. Padre, háblanos en esta noche. Espíritu Santo, abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Queremos recibir lo mejor de parte tuya. Háblanos, sacúdenos en esta mañana. Espíritu Santo, que tú llegues a cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando Él comienza a ejercer su ministerio, esos 3 años intensos que Él tuvo, le acompañaban los milagros, le acompañaban las señales, las maravillas. La gente iba a escuchar la palabra que Él traía. La gente hambrienta, desesperada, con enfermedades, con problemas, iban a escuchar el mensaje maravilloso de Jesús. Porque sabían que Jesús era algo especial. Y no solamente era algo especial, sino que Jesús les traía esperanza. Esperanza cuando había soledad. Esperanza donde había tristeza. Sanidad donde había enfermedad. Y de eso se trataba el Evangelio, y de eso se trata el Evangelio hoy en día.
de llevar esperanza, de llevar solución al necesitado, al que está pasando un momento difícil. El Evangelio no se trata, muchas veces como vemos, de venir, sentarnos y levantarnos e irnos de la misma manera. El Evangelio de Jesucristo se trata de hacer discípulos, de predicar el Evangelio a toda criatura, de no nos cansarnos de hacer el bien a nuestro prójimo. Y esto era lo que vivían los discípulos de la antigüedad. Se acercaban a Jesús, venían los enfermos: maestro, ¿puedes sanar a mi hijo? Está pasando un momento tormentoso. Y Jesús tenía misericordia, ¿y qué hacía? Les sanaba. Pero lo más importante, lo que él apuntaba, era la salvación del alma. Eso que muchos quizás religiosos de la época no apuntaban. Porque los religiosos de la época decían lo que Jesús no quería decir. Ellos inventaban cosas. Ellos decían: tú has venido, pero no eres que has venido de parte de Dios. Entonces Jesús iba contra todos esos argumentos. Y cuando Jesús los confrontaba, Él los confrontaba con la palabra. ¿Con qué los confrontaba Jesús? Y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder cuando la leemos y cuando la ponemos en práctica. ¿Saben? Acabamos de leer el libro de Hechos y hay algo que me llama grandemente la atención. Y es en el capítulo 3. Pedro y Juan se levantan temprano. Y dice Pedro: vamos a orar al templo. Y ahí cuando van entrando, se encuentran con un hombre cojo de nacimiento. Este hombre, dice la Biblia, que lo ponían todos los días para que pidiese limosna, de los que entraban a orar, de los que entraban al templo. Y en la vida de este hombre no había un cambio. En la vida de este hombre no había nada que llenara sus espacios vacíos, que llenara su vida. En la vida de este hombre era rutina y rutina todos los días de su vida. Porque claro, estaba limitado en ciertas áreas de su cuerpo. Estaba limitado, no se podía valer del mismo. Él siempre tenía que estar dependiendo de las limosnas que le pudieran dar. Y hay algo asombroso que Dios le quiere enseñar a través de Pedro y Juan. Que no se trataba de su condición física, sino que se trataba de lo que Dios quería hacer a través de Jesucristo. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y Pedro y Juan, cuando van entrando, lo miran a este hombre, y este hombre dice que estaba esperando recibir algo. El hombre estaba esperando recibir una limosna. ¿Por qué? Porque ya se había acostumbrado a que alguien le diera algo de vez en cuando. Él no sabía el valor que tenía hasta que se encuentra con Pedro y con Juan. Y cuando Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice la Biblia que al momento, que al primer instante, este hombre se puso de pie. Se le afirmaron los pies y los tobillos. Y dice que comenzó a saltar. Porque él se dio cuenta que algo había pasado en su vida. Que había sido un cambio para bien. Que había sido un cambio rotundo en su vida. Que ya no iba a depender de esas limosnas que la gente le daba. Que ahora tenía que él buscar a Dios, que él buscar y entrar al templo, así como lo hizo Pedro y Juan. Este hombre lo que no sabía es que Dios no lo quería en esa condición. Dios no lo quería tener en esa condición de mendigo, de estar siempre esperando de que alguien me dé una moneda. Dios tenía un milagro preparado para él. Pero él tuvo que decir: necesito de Dios. Yo necesito tener un encuentro, yo necesito tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Saben, hay momentos en nuestra vida que esperamos que alguien nos dé algo. Hay momentos en la vida en los cuales sientes que todo progresa, sientes que todo camina bien y tu vida siempre está en la misma situación. Por más que hace tiempo que venimos a una iglesia, que asistimos a las reuniones, pero hay algo, hay un vacío que no has logrado llenar en todo este tiempo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Es que nos hemos acostumbrado muchas veces a las limosnas. Muchas veces nos encontramos como este hombre, esperando que nos lleven, esperando que nos sienten ahí cerca del templo, esperando recibir algo.
Pero sabes que en estos tiempos que vivimos, tiempos de pandemia, tiempos peligrosos, tiempos donde la gente está necesitando un mensaje transformador, tiempos donde la gente está necesitando que la iglesia se ponga de pie, que usted y yo nos pongamos de pie. ¿Saben qué? La iglesia está necesitando, la gente está necesitando que usted y yo nos pongamos de acuerdo. Pero no para discutir y para entrar en discordias, sino que nos pongamos de acuerdo para buscar la presencia de Dios, para buscar la presencia de Dios, para buscar ese avivamiento, porque vemos y oímos de grandes avivamientos. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestra vida? Si vamos a nuestra casa y seguimos en la misma condición. Si vamos a nuestra casa, hacemos nuestras cosas cotidianas y todo marcha bien aparentemente. Pero saben, tiene que haber un quiebre en este tiempo, en nuestra vida. En el mundo espiritual tiene que haber un rompimiento. Y para que haya un rompimiento tiene que haber una humillación de nosotros para que Dios intervenga, para que Dios transforme, para que Dios limpie, para que Dios restaure. Entonces, si nosotros en este tiempo nos ponemos de acuerdo, y es por eso que titulé la iglesia de los últimos tiempos, porque saben, la iglesia primitiva, la iglesia que estaba con los apóstoles, con los discípulos, todos los días la gente venía con necesidades, con enfermedades, y ellos no le decían, no, hoy no puedo. Ellos siempre estaban dispuestos a orar, dispuestos a dar lo que habían recibido. La iglesia primitiva era una iglesia que caminaba en lo sobrenatural. La iglesia primitiva era una iglesia que caminaba bajo la unción. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que mirar de afuera? Y hablar de tantos pasajes de la Biblia y decir qué bueno lo que le pasó a fulano, qué bueno cómo lo ungió a sultano. Pero ¿y nosotros qué? Ese mismo poder que actuaba en los discípulos es el mismo poder que quiere manifestarse en nuestra vida. Es el mismo poder que Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Yo me voy, les dijo, pero no van a quedar huérfanos, no van a quedar solos. Yo les dejo a alguien que será el guía, al Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Pero cuando nosotros el Espíritu Santo lo ponemos al lado, allí, en un costado, cuando no le damos la importancia que tiene que tener la búsqueda, la relación con Dios, esa relación que nos lleva a nuevos niveles. Y no estoy hablando en este momento del que está mal venir a la iglesia, está bárbaro venir a la iglesia, pero tenemos que tener una vida en comunión todos los días. Decirle a la persona que está a tu lado, esto se trata de todos los días. Bueno, capaz que te dijo una persona que vos la conocés y decís, pero esta carnal. Pero esto se trata de todos los días. ¿Saben? En el mundo, dijo, tendríamos aflicciones. Y basta solamente hacer un paneo general a lo que estamos viviendo. La sociedad, el país, el mundo entero está angustiado. El mundo entero está pasando por una prueba muy difícil para muchos. El mundo entero está esperando que salga la vacuna. Y los hijos de Dios muchas veces entramos en ese temor. Entramos en esa duda de que ¿por qué está pasando esto? Pero ¿saben algo? Si nosotros escudriñamos las Escrituras, la Biblia nos anticipa estas cosas. Jesús mismo antes de irse se despidió de los discípulos y los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo acontecerá todo esto? Y Él les empieza a marcar. Y si vemos en la palabra de Dios, Dios viene cumpliendo aceleradamente. Cada profecía, cada palabra se está cumpliendo. Por eso estamos viviendo los tiempos de la iglesia de los últimos días. La iglesia está viviendo esos últimos tiempos en los cuales no tenemos que perder el tiempo. No podemos perder el tiempo, tenemos que entrar en ese río. Tenemos que entrar en ese fluir del Espíritu Santo, porque si no vamos a estar de afuera. Y qué triste. Señor, pero yo hacía tantas cosas para ti.
pero yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sí, pero nunca dispusiste tu corazón a buscarme genuinamente. Pero nunca tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo, que era el que te iba a guiar, que era el que te iba a ayudar en tus problemas, en tus momentos más difíciles. Los discípulos, los primeros cristianos, no era que atravesaban pandemias. Los mataban por predicar el Evangelio. Los colgaban por predicar el Evangelio. Tenemos que ser realistas en los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos. Tiempos en donde el avisado del mal y se esconde. Tiempos en los cuales tenemos que andar observando todo, teniendo cuidado de cada paso que damos. Por eso la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él esté cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Y Él va a tener misericordia de nosotros. Saben, hay momentos en nuestra vida que viene la duda, que viene la falta de fe, que vienen esos momentos en los cuales comenzamos a decir: ¿Dios estará conmigo? ¿Dios estará con mi familia? ¿O simplemente me he inventado un evangelio a mi manera? Y muchas veces vienen esos pensamientos de parte del enemigo. ¿Para qué vas a seguir buscando a Dios? ¿Para qué vas a seguir buscando y buscando si al fin y al cabo todo está mal a tu alrededor? Eso es lo que quiere hacerte pensar el enemigo muchas veces. Y quiero decirte algo. Lo que activa la mano de Dios sobre nosotros es cuando nosotros le creemos. Cuando nosotros decimos: Señor, te necesito. Necesito tener un encuentro contigo. Yo quiero tener un encuentro genuino contigo. Pedro y Juan eran hombres apasionados. Por eso operaban esas cosas maravillosas sobre su vida. Los discípulos hacían milagros. Jesús les dejó una enseñanza: mayores cosas de las que yo hice ustedes harán en mi nombre. Pero ¿cuál fue la gran comisión que Jesús les dejó? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautícenlos. Es difícil cuando viene esta palabra y nos confronta, porque decimos: yo tengo muchas cosas para entregarle a Dios, pero hay cosas que me frenan. Yo quiero entrar en ese río, yo quiero buscar su presencia, yo quiero que Él me llene, yo quiero que Él comience a llenar mi vida, pero hay cosas que me alejan, hay cosas que me apartan de Él. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar como hijos de Dios? Que muchas veces acontezca lo que no queremos que acontezca por no buscar a Dios en el momento que hay que buscarlo. ¿Saben? Temores vas a tener. Momentos difíciles vas a pasar. Vamos a pasar. Pero ¿saben que hay una diferencia? El que está ahí afuera, el mundo, no ha conocido lo que nosotros hemos conocido. Y cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Y en el amor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando vienen esos momentos como vinieron a la vida de este hombre, momentos que se había dicho: ya está, me voy a conformar a pedir limosna, me voy a conformar a que todos los días voy a recibir algo de alguien. Estamos viviendo días en los cuales tú y yo somos las personas indicadas, las personas que Dios ha separado, las personas que Dios ha predestinado para este momento. La venida de Cristo está cerca. Amén, me pueden decir muchos. Amén. Pero creemos que la venida de Cristo está cerca. Porque cuando decimos la venida de Cristo está cerca, eso quiere decir que nosotros nos tenemos que activar. Tenemos que activarnos en este tiempo y hacer lo que Jesús dijo a sus discípulos. Hacer discípulos. Sí, pero yo no tengo una plataforma para pararme y para predicar a multitudes. Esto es todos los días. Tenemos compañeros del trabajo, tenemos vecinos, tenemos almaceneros, tenemos muchas personas a nuestro alrededor que están necesitando. ¿Qué vamos a esperar? ¿Saben cuando los discípulos se encontraron con Jesús?
y reconocieron que era Él el que hacía milagros. Reconocieron que era Él el que operaba en milagros y cosas maravillosas sobre su vida. Dice que en un momento los discípulos tuvieron temor. Los discípulos eran perseguidos. Los discípulos se escondían en las cuevas, pero seguían predicando la palabra. Nada ni nadie les hacía callar. Nada ni nadie les podía hacer detener el mensaje que ellos estaban dispuestos a dar. Entonces, en este tiempo que vivimos, tiempos en los cuales muchos están bajando los brazos, tiempos en los cuales muchos están negando la fe, se están apartando de la verdad, están dándole la espalda a Dios. Cuando Dios hace el llamado, muchas veces le decimos, no, yo estoy bien como estoy cómodo así, no me molesten. Y Dios sabe que se entristece, porque lo que Él anhela es que usted y yo le sirvamos completamente. Y cuando hablamos de ser completos en Él, estamos hablando de que Dios tiene cosas tremendas para cada uno de nosotros. Pero hay que creerle, hay que comenzar a declarar, hay que comenzar a decir que Dios está en control de nuestra situación. Que aunque ahora no vea lo que realmente quiero ver, yo sé que Dios está al control, está al pendiente. ¿Cuántas personas hay que se encuentran angustiadas, que se encuentran peleando con cosas internas? Y muchas veces viene la falta de fe. Y muchas veces viene esa falta de ganas, de no querer hacer nada para Dios. Pero es tiempo de que nos activemos. Es tiempo de que la iglesia sea la iglesia. Es tiempo de que cumplamos la gran comisión. Es tiempo de que hagamos lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer. Hay momentos en la vida en los cuales van a venir momentos duros, momentos difíciles. Porque el Evangelio no es un color de rosa, como muchos dicen. Al que quiera seguir a Cristo, ¿saben qué? Vamos a tener que tomar la cruz. Y la cruz significa todos los días humillarme. Cuando tomamos la cruz, estamos renunciando a nuestra misma vida para tomar la vida de Cristo nosotros. Para seguir en pos de ese llamado. Porque nuestra tarea va más allá. Nuestra tarea va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. La cruz de Cristo habla del amor que Él tuvo. La cruz fue ese acto simbólico y maravilloso que Jesús hizo, de entregar su vida. ¿Y por qué entregó su vida? ¿Porque nos portábamos bien? No nos merecíamos nada. No nos merecíamos nada. Sin embargo, Dios envía a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Entonces muchas veces descuidamos esa salvación. Descuidamos y menospreciamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No te conformes. No te conformes porque Dios quiere darte algo mejor aún. No te quedes estancado. Que pasen los años y siempre en la misma situación. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no dar un giro de 180 grados? Y decir, Señor, te necesito. Señor, necesito un encuentro contigo. Porque muchas veces lo que sucede, y sucedía también en la palabra, había multitudes que seguían a Jesús. Había muchas personas que iban corriendo esperando recibir algo. Pero cuando recibían algo, ¿saben lo que hacían? Lo que hacían, se daban vueltas, le daban la espalda. Muchos iban en pos de Jesús. Pero cuando Jesús los confrontaba con la palabra, quedaban atónitos y decían, ¿quién puede oír esta palabra tan dura? Y saben, en un momento Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Porque muchos habían decidido renunciar al llamado. Muchos habían renunciado a ir en pos de Jesús. Y muchos le dieron la espalda. Y sus discípulos miraban y Jesús los confronta y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice palabras sabias. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras que transforman el alma? ¿Saben, Dios en esta mañana
a través de su palabra, nos está haciendo un llamado de atención. Que estemos alerta en toda nuestra vida, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, dice la Biblia, que Él iba a derramar de su gloria sobre toda carne. Que Él iba a derramar como nunca antes su presencia sobre sus hijos. Pero claro, si nosotros estamos en un lugar equivocado o fuera de la voluntad de Dios, si nosotros estamos fuera de lo que Dios quiere mandar, si nosotros no estamos alineados con Él, no vamos a poder recibir. Entonces, lo principal y lo medular de todo esto es estar buscando a Dios como nunca antes. A veces vemos tantas cosas a nuestro alrededor. A veces escuchamos tantas cosas desalentadoras. Pero Dios quiere darte esperanza. Dios vino a darte esperanza. Dios vino a darte nuevas fuerzas. Dios vino a levantarte de la situación en la cual tú te puedas encontrar. Y yo no sé con lo que puedas estar luchando, batallando o atravesando en esta mañana. Pero hay alguien que sí lo sabe, que conoce tu corazón, que conoce lo que tú estás pasando. Hay alguien que ha decidido en esta mañana que tú vengas a este lugar. Y si tú hoy viniste a este lugar fue porque el Espíritu Santo te convocó. Fue porque Dios quería hablarte, porque Dios quería a través de la palabra hablarnos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar y decir, ¿cómo me hubiera gustado haber cumplido con ese llamado? ¿Cómo me hubiera gustado decirle sí a Jesús? Yo estoy dispuesto a tomar la cruz. Yo estoy dispuesto a decir, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero entregar mi vida al servicio. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. ¿Cuántas preguntas vienen a nuestra mente? La Biblia nos enseña y podemos ver sus promesas hechas realidad. Pero a veces no nos agarramos de las promesas. No tomamos las promesas. Profesamos una fe que muchas veces ni nosotros nos convencemos. Pedro y Juan subían a la oración. Ellos iban a buscar la presencia de Dios. Ellos tenían una vida íntegra, consagrada. Y sin embargo afuera se encontraba un hombre que muchos quizás menospreciaban. Que muchos quizás le daban la espalda. Muchos de los que salían del templo, que salían de orar, que salían de estar buscando, quizás pasaban por adelante de él y nadie le dijo lo que Pedro y Juan le dijo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que cumplamos la gran comisión. Es tiempo de que hagamos lo que tenemos que hacer. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. No es tiempo de estar dormitando, de estar esperando. Mañana voy a recibir, mañana voy a buscar a Dios. Hoy no, hoy estoy bien así con mi situación. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.